Me da mucho gusto saludarles, les doy la bienvenida a un nuevo video. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, donde encontramos la oración modelo. Esta es la cuarta parte de este estudio y el día de hoy vamos a estudiar la tercera petición. Voy a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 2. Y les dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es la primera petición. Venga tu reino, es la segunda petición. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es la tercera petición. Lo primero que nosotros encontramos en esta tercera petición es que hay una diferencia entre las criaturas que están en el cielo y las criaturas que están en la tierra. Porque aquí dice que la voluntad de Dios debe de hacerse como se hace en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo la voluntad de Dios se cumple de una manera perfecta. Aunque todas las criaturas que Dios creó tienen una voluntad propia y tienen la libertad de decidir, pero como en el cielo no hay pecado, como las criaturas que viven allí son criaturas santas, entonces obedecen, cumplen de una manera perfecta la voluntad de Dios. La diferencia es que en la tierra no es así. En la tierra, como hay pecado, las criaturas que vivimos en la tierra tenemos una voluntad propia que Dios nos dio, pero para nosotros nos es difícil obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza se opone, nuestra naturaleza nos estorba y nuestra naturaleza se niega a obedecer la voluntad de Dios por causa del pecado. Por eso, en nuestras oraciones debemos siempre estar conscientes de que se tiene que hacer la voluntad de Dios y debemos pedirle a Dios que nos revele su voluntad y también debemos pedirle que nos dé la capacidad para obedecer su voluntad. Es muy importante que siempre esta petición esté incluida en nuestro tiempo de oración. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no debemos de vivir de una manera descuidada. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 17, en la versión Dios habla hoy. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Actuar tontamente o vivir tontamente es vivir ignorando la voluntad de Dios, o es vivir menospreciando la voluntad de Dios, es vivir en nuestra propia voluntad sin tener en cuenta que Dios ya tiene un plan trazado para nuestras vidas. Debemos entender que aunque nosotros tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos metas en la vida, pero por encima de todos nuestros planes, nuestros proyectos y nuestras metas en la vida, primeramente está la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque Dios ya tiene un plan trazado para nosotros. Dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Aquí claramente nosotros podemos ver que Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene trazado un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Ahora lo que debemos hacer es pedirle a Dios que nos revele ese plan y pedirle que nos dé la capacidad para cumplir con ese plan. Porque dice aquí el texto en Jeremías que los planes de Dios son buenos y no hay nada mejor que vivir en el plan de Dios. Una persona que vive dentro del plan de Dios, haciendo la voluntad de Dios, es una persona que vive confiada y no le asustan las adversidades y no tiene miedo a los problemas, y cuando algo no sale como él lo esperaba, no se preocupa porque sabe que está dentro de la voluntad de Dios y sabe que todo está bien controlado por la soberanía de Dios. Por eso debemos conocer el plan de Dios. Billy Graham dijo: muchos pedimos que Dios cambie las circunstancias de acuerdo a nuestros deseos, en vez de conformar nuestra voluntad a la suya. También nos es difícil como seres humanos cumplir con la voluntad de Dios. Pero por eso debemos siempre rogar a Dios, clamar a Dios que nos dé la capacidad para cumplir con su voluntad. Porque la Biblia nos dice claramente que no son los que oyen la voluntad de Dios o los que conocen la voluntad de Dios o los que hablan de la voluntad de Dios, sino son los que hacen la voluntad de Dios los que van a entrar en el reino de los cielos. Dice Mateo capítulo 7 versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy difícil para un hijo decirle a sus padres que se haga como ustedes quieran. Es muy difícil para una esposa que le diga a su esposo que se haga como tú quieras. Es muy difícil porque como seres humanos y por causa de nuestra naturaleza nos es muy difícil cumplir con la voluntad de Dios. Pero por eso en nuestras oraciones debemos de orar: Padre, que se haga tu voluntad en mi vida, así como se hace en el cielo. Que se haga tu voluntad en mi familia, así como se hace en el cielo. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Ayúdanos
a cumplir con tu voluntad. Danos la fuerza, danos la capacidad, danos la sabiduría, danos la gracia. Ayúdanos para poder hacer tu voluntad. Esta es la tercera petición que encontramos en el Padre Nuestro y que debemos incluir en nuestras oraciones. Y es la cuarta parte de este estudio. Les agradezco mucho por haberme acompañado en este video y los invito a que se suscriban. Que el Señor les bendiga.